Y bueno, y ahí estamos. Así que bueno, ya te dejamos el lugar y bueno, sentite con toda la confianza, toda la comodidad y nada, y escuchamos atentos. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias por la presentación. Y no, muy lindo. Veo algunas caras conocidas ahí y me alegra verlos. Especialmente Ray. Ray es como mi papá espiritual también, así que con Fede somos como hermanos y Ray es como mi papá, así que él me crió. Eh, bueno, quería compartir con ustedes un tema y vamos a leer para eso unos versículos que están en el libro de los Salmos, el Salmo 89. Salmo 89, versículo 1 y 2. Doy tiempo a buscarlos. Salmo 89, 1 y 2 dice así: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Y les leo este mismo pasaje con una versión un poco con un lenguaje más actualizado, que dice así: Oh Aliñá. Señor, Por ahí, estamos leyendo Salmo 89:1 y dice: Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu gran amor, por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu gran amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Y un salmo más, que es el Salmo 119, versículo 89 y 90. Salmo 119, 89, 90. Dice así: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Bien, a ver, a mí me gusta, no sé si ustedes están acostumbrados a hacerlo interactivo esto, si alguno se anima a desmutearse y decirme para ustedes cuál es el tema que vamos a hablar en esta tarde. ¿Yo puedo? No. La Fidelidad. fidelidad de Dios. Muy bien, ¿quién contestó ahí? No, no vi. Damián. Damián y Emi. Damián. Bien. David, te ganaste un chocolate. Yo no te lo voy a poder dar porque no voy, pero te lo va a dar Federico. Así que reclamáselo el domingo. Yo ya le dije que él te lo va a dar. Sí, lo tiene Emi, Dami. Pedíselo a Emi que se los dejamos todos, todos los concursos a él. Bien, muy bien. Sí, el tema es la fidelidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es la fidelidad, no? Estamos hablando de la fidelidad de Dios. Algo que es fiel es algo que es constante, algo que se mantiene firme con el tiempo. Lo contrario, si lo queremos definir con lo contrario, diríamos que algo que no es fiel o alguien que no es fiel es alguien que es cambiante o vacilante, ¿no? Que una vez dice una cosa y otra vez dice otra, que va cambiando. Nosotros aprendemos en la palabra de Dios que Dios no cambia y lo aprendemos porque Él mismo se declara de esa manera. Él declara que esa es una característica de Dios. Si lo leemos en Malaquías 3, 6, 7, yo se los leo. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese lo que le está diciendo a su pueblo acá. Dios le dice, yo no cambio. Acá se había como roto la comunión entre el pueblo y Dios. Pero Dios le dice, yo no fui el que cambió, ustedes son los que se apartaron de mí. Vuélvanse, arrepiéntanse y vuélvanse a acercar a mí y yo voy a estar con ustedes, porque yo no soy el que cambia. Los que están fluctuando, los que están vacilando, los que están cambiando de opinión, son ustedes. Entonces le dice,
No, 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 yo no cambio. Si ustedes se vuelven a mí, ahí voy a estar yo presente. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Acá nos está diciendo que Dios no puede ser infiel. Es otra característica de Él. Él dice, si ustedes son infieles conmigo, yo no puedo serles infieles a ustedes, porque me estaría negando a mí mismo, a mi condición, a mi naturaleza. Lo cual, a pesar de que muchas veces nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel, porque no cambia. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nosotros podemos confiar en una persona? Si, supónganse, si ustedes hoy se suben a un colectivo y hay alguien ahí al lado y les dice, ¿me podés prestar 10.000 pesos? Yo mañana te los devuelvo. Decime tu dirección y yo te los llevo a tu casa. Un extraño que nunca vimos en mi vida, en tu vida, ¿se los prestarías? Y posiblemente no. Capaz que se los regalás y decís, bueno, si los necesitas te los doy, pero no, la verdad que no confío en que me los vuelvan a traer. Lo mismo con el cuidado de un hijo. Si yo tengo que dejar al cuidado de alguien, a un hijo, no se lo voy a dejar a un extraño que nunca vi en mi vida. Por más que me lo recomienden todo el mundo, si yo voy y tengo que dejar al cuidado de mi hijo, si no lo conozco, si no sé quién es, si no sé de dónde viene, si no sé, no confío en esa persona. Quiere decir que para confiar en alguien es necesario conocerlo. Y para confiar en Dios necesitamos conocer a Dios. Reconocer justamente esta característica de Dios, que es su fidelidad, nos hace confiar más en Él. Por eso es tan importante y por eso quería compartírselas. A veces lo sabemos, lo hemos leído muchas veces, este texto que dice que Dios permanece fiel, que Él no cambia, pero muchas veces no lo incorporamos a nuestra vida. No confiamos en eso. Entonces, la única manera de que nosotros podamos empezar a confiar más en Dios es conociéndolo a través de su palabra y a través de la comunión diaria con Él en la oración. Que Dios no cambie significa mucho, en realidad. Nos está diciendo que no va a cambiar nunca su amor para con sus hijos. El amor de Dios con nosotros no cambia. No cambia la promesa de provisión. Dios dice que nos va a proveer y eso no va a cambiar nunca. No cambia el cuidado de sus hijos. Dios dice que cuida a sus hijos, que somos como la niña de sus ojos, que nos tiene debajo de sus alas. Y eso no va a cambiar. No cambia nunca su misericordia con nosotros y su gracia. Es decir, entender este concepto es muy importante para nosotros, porque nos da seguridad, nos da firmeza. Piensen lo contrario, si Dios fuese un Dios cambiante, no podríamos confiar en Él. Si Dios dijese, bueno, yo les prometo que los voy a cuidar y después se arrepiente y no nos cuida más. O si Dios dice, yo nunca más voy a destruir la tierra con agua, como prometió cuando fue el diluvio. Imagínense hoy con una lluvia como esta, estaríamos dudando, estaríamos pensando, ¿y si fuese hoy con la cantidad de agua? Pero no, tenemos la seguridad de sus promesas, de que su palabra no cambiará. Es decir, entender que Dios es fiel y que no cambia nos da seguridad en quién creemos, en quién confiamos. Hace que nuestros pies caminen en un camino recto, en un camino sólido. Sabemos dónde estamos parados, sabemos cuáles son nuestras raíces.
Ahora, si leemos la Biblia, vamos a poder encontrar un montón de historias donde Dios es fiel con ellos, con los personajes de la Biblia, ¿no? Nosotros agarramos cualquier libro, agarramos Génesis, tomamos la vida de Abraham y vamos a ver cómo Dios le hace promesas a Abraham y las cumple. Y Dios se mantiene fiel. Si tomamos la vida de José, también vamos a ver las pruebas que él pasa y cómo sus hermanos lo venden y cómo lo llevan cautivo y cómo se recupera y luego lo vuelven a acusar de cosas que no hizo, pero vemos que siempre Dios se mantiene fiel con él. Si agarramos la vida de Moisés, vamos a ver cómo Dios lo utiliza y cómo lo convierte en el líder de su pueblo y cómo lo protege y cómo abre los mares delante de él. Y vamos a ver siempre la fidelidad de Dios. Quiere decir que leer e incorporar las historias de la Biblia nos hace conocer la fidelidad de Dios. Y esto es algo que Dios nos manda a ejercitar permanentemente. Y se lo recomendaba, inclusive se lo ordenaba a su pueblo. Fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 8. Búsquenlo. Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dice, recordarás todo lo que pasaste durante estos 40 años. Los hace hacer una retrospección, los hace mirar su vida, mirar su camino, darse vuelta y ver todo lo que pasó durante la historia. Y esto es algo que Dios nos manda a hacer. A no solamente ver la fidelidad de Dios en los personajes de la Biblia, sino hacerlo en nuestra propia vida. Yo te invito, hermano, en esta tarde, en esta noche, a que mires tu historia para atrás. Quizás esos años donde transitaste tu vida sin Cristo en tu corazón, pero vas a ver que aún así Dios ya te estaba cuidando y era fiel, porque tenía un plan para vos. Quizás ya en tu vida de cristiano, atravesando pruebas, con el agua hasta el cuello quizás, pero vas a encontrar que Dios se mantuvo fiel. Te invito a que en esta noche hagas este ejercicio que Dios le hacía hacer a su pueblo. No sé, ¿cuánto tenés? ¿Fe de 48? ¿Raíz 70? Recordá estos años lo que Dios hizo en tu vida. La fidelidad de Dios. En Isaías 49, 6, se los leo yo, el 9, perdón, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Un Dios que se declara soberano, y nos dice, acordate de las cosas pasadas, acordate de lo que hice en tu vida, porque yo soy fiel, y yo no cambio. Ahora, volvamos al versículo que leíamos al principio, el Salmo 89.
El 1 decía, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, y de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Eso de generación en generación es pasarlo de uno al otro. Que el abuelo se lo cuente a su padre, a su hijo y a sus nietos. Miren, está buenísimo transmitir la fidelidad de Dios y que esté presente en nuestra boca y que un abuelo se lo declare a su nieto y le cuente cómo Dios fue fiel en su vida. Porque como decía, eso es lo que nos hace conocer a Dios y confiar en Él. De generación en generación lo declararé en mi boca. La fidelidad de Dios tiene que brotar de nuestros labios en cada momento. Hoy mi esposa contaba, Lorena, que está acá presente, creo, decía, hoy estábamos con mis compañeras de trabajo y se había caído un árbol en un lugar donde habitualmente estacionamos los autos. Y yo vi eso y le dije, miren cómo nos cuidó Dios, que no estábamos ahí. Y las compañeras se la quedaron mirando. Pero eso es declarar la fidelidad de Dios, que Dios dice que nos cuida y nos protege. Y cuando uno ve un acontecimiento así, tiene que brotar de sus labios. Mi suegro el otro día contaba acá una anécdota. Él recorría los barrios difíciles de Rafael Calzada para hacer una hora feliz. Y cuando se metió a un lugar, una vez se le acercó a alguien que venía a robarlo claramente. Y él empezó a hablar con él y resultó ser una especie de puntero del lugar. Y le dijo, mira, cada vez que vos, él le dijo a que iba a predicarle a los niños. Y le dijo, cada vez que vos entres a este lugar, menciona que sos mi amigo. Y no solamente eso, caminó junto a él y miró a la gente del barrio y le dijo, él es mi amigo. Y a él no lo tocan. Esa breve historia que mi suegro contó acá, a mí me marcó. Y estoy seguro que a mis hijas que estaban ahí presentes también, porque es la fidelidad de Dios. De generación en generación declararé con mi boca tu fidelidad. Transmitirla es súper importante. Mirar hacia atrás, como dice, recuerda lo que hice en tu vida y declarar. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y, y conocer y entender y comprender la fidelidad de Dios nos da fe en Él. Ahora, y ya termino con esto, ¿cuál debe ser la respuesta nuestra, la reacción natural que un hijo de Dios debe tener a la fidelidad de Dios? ¿Cómo debemos devolverle esto a Dios? Tenemos un Dios que es fiel. Dice Hebreos 10:23. Léanlo, búsquenlo. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Se acuerdan cuando dijimos hoy al comienzo la definición de fidelidad? Dijimos que ser fiel es algo que no cambia, que no fluctúa, que se mantiene firme. Y acá está diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La reacción natural que tenemos que tener nosotros a la fidelidad de Dios es ser fieles, manteniéndonos firmes en su palabra, en sus caminos, en sus promesas y en lo que Dios nos ha pedido. Eso debería ser nuestra respuesta natural a la fidelidad de Dios. Mantenernos firmes a pesar de las pruebas que vienen, a pesar de las dificultades, a pesar de que hoy se nos está inundando la casa, a pesar de que hay dificultades, Dios es fiel.
Los invito a escuchar una canción. Creo que era Nico el que la va a pasar, me dijo Fede, que habla sobre esto. Al principio pusieron una canción que reconocía la fidelidad de Dios. Esta canción también a mí me gusta mucho y se las quería compartir. Así que la escuchamos y cerramos. Tu bondad es tan grande, Señor. Te exaltamos y te agradecemos, Jesús. Te amo, Dios. Tu bondad nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Jesús. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Cantamos juntos. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. Yo lo sé, yo lo he visto. Gracias, Jesús. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno.
Hermosa canción, hermosa canción. Hace un tiempito estábamos reunidos con familias de amigos, con Andrés y su familia y Hernán y su familia, y hablamos de esto llamaba la atención, Hernán, del tema de este concepto de que la fidelidad de Dios te persigue, ¿no? O sea que está siempre ahí, te persigue a vos, o sea, sería al revés, ¿no? Pero Dios es fiel y gracias Andrés por el mensaje, gracias por Les recordarnos. les Dale. quería compartir algo más y termino. Ah, perdón, Eh, perdón, dale, dale. no, no, está bien, dice el Salmo 36:5, dice Jehová, hasta los cielos se extiende tu misericordia y tu fidelidad llega hasta las nubes. El salmista es como que quiere expresar lo grande que es la fidelidad de Dios y se es hasta las nubes. Y Jesús cuando les enseñó a orar a sus discípulos, le dice, ustedes oraréis así. Y les enseña a santificar el nombre de Dios, a separarlo y reconocer lo que Dios es. Yo los invito hoy, hermanos, cuando termine esta reunión, tómense un tiempito antes de ir a comer, hagan una oración cortita, busquen un motivo, una escena en sus vidas, en la historia de su vida, miren hacia atrás y hagan una oración y reconózcanle a Dios su fidelidad. No dejen pasarlo. En la iglesia, el otro día yo compartí este mismo mensaje y pudimos separarnos en grupitos y cada uno oraba por un motivo de la fidelidad de Dios. Pero acá no lo vamos a poder hacer, pero los invito a que lo hagan en casa. Cuando termine la reunión, reconózcanle a Dios la fidelidad. Y cada vez que oren, reconozcan que Dios es un Dios fiel. Gracias, ahora sí. Amén.